Estás escuchando Entrevistas con Charlie. Estados Unidos no era como ahora. Entonces, para meternos un poco de lleno, ¿podrías explicar o hacernos un resumen de cómo era Estados Unidos en los siglos XVII y XVIII? Bueno, lo que hoy llamamos los Estados Unidos de América, porque en verdad mucha gente mete la pata y dice Estados Unidos de Norteamérica, y es algo que a ellos no les gusta habitualmente, lógicamente. Se llama Estados Unidos de América, por cierto, a propósito de uno de los protagonistas del momento, de aquel momento, que era Tom Paine, que propuso a los congresos continentales el nombre del nuevo país. Luego, si eso, hablaremos también un poquito de Thomas Paine, que creo que es un personaje, además de singular, muy importante. Pero bueno, los Estados Unidos eran a finales del 18, pues básicamente las 13 colonias, es decir, toda la colonización desde el descubrimiento del Nuevo Mundo por los españoles y también la participación de los portugueses. Más que conquista, a mí me gusta decir, porque eso tiene, la conquista tiene una connotación muy de leyenda negra. Yo prefiero decir, claro que es una conquista, o sea, de alguna forma una cultura da con otra y por tecnología, etcétera, pues se va imponiendo poco a poco. No quiero entrar en el debate porque eso, insisto, quedaría en un debate sobre la leyenda negra. Pero bueno, sobre todo la evangelización. Las personas que cruzan el Atlántico, unos van en busca, evidentemente, de provecho económico, de tener una proyección social también, pero en la colonización española y portuguesa es clave el elemento de la evangelización. No tanto así en las colonias del norte, en los territorios del norte, donde franceses, holandeses, ingleses van a llegar al Nuevo Mundo, van a llegar a América, también sí con cierta regla, no de evangelización, sino también como el lugar de promisión, ¿no? Ese frente al corrupto antiguo mundo, la vieja Europa, pues llegan oleadas de puritanos. Es muy importante señalar que son calvinistas, son protestantes la mayoría, y van a formar sus nuevas comunidades como una especie de nueva Jerusalén en aquel sitio. Y bueno, pues se van estableciendo, sobre los franceses, en lo que es el actual Canadá. Hay rifirrafes. Los ingleses se van asentándose en la parte este de los actuales Estados Unidos, sobre todo a partir de la bahía de Massachusetts. Y bueno, a veces entran en rifirrafe la corona británica con la corona inglesa, pero bueno, pues más o menos ahí hay un ten con ten. Las fronteras van variando, no son fronteras estables, no tienen nada que ver con el Estado moderno, con las fronteras aduanas que tenemos hoy en día, no, sino, bueno, pues era de aquella forma. Y a finales del 18, pues encontramos que de todos estos asentamientos quedan claramente nuevas 13 principales colonias en la parte este de los actuales Estados Unidos. Estas colonias es curioso saber cómo dependían de la metrópoli británica, porque no era tampoco el sistema de poblamiento no era como el español de las encomiendas, sino que allí tenía mucho más que ver con la vertiente comercial. Ya vemos la idiosincrasia aquí del pueblo británico, de alguna forma. Existían 3 tipos de colonias: la colonia de propietario, la colonia de compañía y la colonia real propiamente dicha. Es decir, una persona, un potentado, podía pedirle al rey hacerse con unas tierras allí, que luego acabarán conformando una serie de colonias, y para la explotación, para su fin, también para asentar población, lógicamente. Y bueno, pues de alguna forma se le da lo que se llama, el rey concede lo que se llaman cartas reales o cartas coloniales, y allí el propietario, ese potentado, de alguna manera, pues hace y deshace a su gusto. Por otra parte, existen las colonias de compañía. Es lo mismo, nada más que quien se hace cargo de desarrollar la colonia pues son compañías mercantiles, como las famosas compañías de Indias occidentales, Indias orientales, etcétera, que es una forma del colonialismo, sobre todo de raigambre protestante. Y luego estaban las propias colonias reales, en las que el rey ponía un gobernador directamente y pues pasaba, insisto, con una carta real, etcétera. Realmente la corona británica dejaba hacer, de alguna forma, eso sí, mientras no se actuara en contra de los intereses de la corona, pues de aquella manera, allí en estos 13 territorios, en las 13 colonias, pues los americanos, los súbditos de su majestad británica, pero en América, pues poco menos que vivían en su mundo, porque alejado de la metrópoli, pues que estaba a miles y miles de kilómetros. ¿Qué es lo que ocurre al final? Después de la Guerra de los 7 años, que supone, sobre todo, que fue básicamente entre Inglaterra y contra las potencias borbónicas, pues los gastos han sido tremendos, y las colonias se les pide un esfuerzo a las colonias americanas para un esfuerzo de recomposición y de rearme de
de lo que va a ser el llamado Imperio Británico. Entonces, claro, se mandan emisarios para ver cómo funciona aquello, para ver cómo van económicamente, y esto pues a los colonos americanos pues no les gusta mucho, ¿no? Porque ya supone ciertamente tener presencia de emisarios reales donde antes habían hecho más o menos, si se me permite la expresión, un poco lo que habían querido. Esto empieza a crear un malestar, se les empieza a poner una serie de impuestos. Ellos empiezan a decir que no acatan los impuestos porque no tienen representación política, que hay que negociarlo, etcétera. Ellos dicen que el Parlamento británico no tiene derecho a imponer ningún tipo de impuestos porque ellos son colonias reales, y llevan razón, porque es muy interesante ver que las colonias reales, las colonias tanto de propietario como de compañía, como las colonias reales propiamente hechas, dependían directamente del rey. El único interlocutor válido para ellas era el rey de Inglaterra, en ningún caso el Parlamento. Entonces aquí empiezan una serie de rifirrafes en términos jurídicos, pero que sobre todo tenían un trasfondo económico. Y esto es más o menos la situación hasta finales del 18, poco antes de que se desaten las hostilidades que van a dar origen a lo que va a ser la guerra de la independencia, de lo que llamamos hoy la guerra de la independencia de los Estados Unidos.